¿Qué tal? Dios te bendiga. Ahora vamos a ver la Navidad desde la perspectiva de Dios. Y empieza con el anuncio del nacimiento de Jesús. En Mateo 1:18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. La Navidad, desde el propósito de Dios, tiene que ver con la provisión de un Salvador. Esto es la realidad y la esencia de la única Navidad verdadera que nosotros podemos vivir en espíritu y en verdad. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el centro de la realidad de la Navidad. La Navidad tiene que ver con nuestro Salvador y con la salvación de la condenación eterna por nuestros pecados. La Navidad tiene que ver con la provisión de Dios que Él ha hecho de un Salvador. Es un hecho basado en la persona de Jesús. La Navidad, desde el propósito de Dios, tiene que ver con tu salvación, con tus pecados y con tu Salvador. Cuando nosotros oímos la palabra Navidad, no debiéramos pensar que esta es una temporada de festividades o con un ambiente de fiesta, comidas, regalos, convivencias, etc. Realmente debiéramos evocar con nuestro pensamiento a nuestro Salvador y en la terrible maldición que pesa sobre nosotros por causa del pecado, como se ha descrito en esta cita de la Biblia en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El Salvador que Dios nos ha provisto, a Jesús, destruyó el poder de la muerte con su propia muerte. Destruyó el poder del pecado con su sangre santa y limpia derramada en la cruz. Le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, con su resurrección. Desde que el diablo, la serpiente antigua de Edén, sembró la semilla del pecado en Adán y Eva, y en sus corazones germinó el pecado. Ellos heredaron a toda la descendencia humana la maldición del pecado y de la muerte. Dios implementó su plan de salvación a través del nacimiento de este Salvador desde el mismo día cuando el pecado entró en el mundo. Y se nos describe esto en Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto fue cumplido en la cruz. La simiente de la mujer se está refiriendo a Jesús, quien aplastaría en la cabeza al diablo, heriría de muerte al diablo. Dios reservó el cumplimiento de esta profecía a través de los siglos y de las generaciones, desde Adán y Eva, pasando por Abraham y Sara. Por ejemplo, dice en Génesis 12:3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bien, aquella bendición para todas las familias de la tierra se refiere a la simiente de la mujer. Y aquella tierra donde Dios le decía que se fuera es la tierra de Israel, de donde vendría nuestro Salvador. En Gálatas 3:14 dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Los gentiles somos todos aquellos que no descendemos de la sangre o de la raza de los israelitas. Nosotros somos gentiles. Hasta el día que se cumpliría por el poder del Espíritu Santo, María concebiría en su vientre al Mesías Salvador. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, nosotros podemos ver cómo Dios venía trazando y preservando aquel anuncio que había hecho desde que el pecado entró en el mundo, en la vida de Adán y Eva, y dando una descendencia pecadora, una descendencia que cargaba con una gran maldición, la maldición del pecado y de la muerte. Y aquí vemos que Dios está trayendo ahora el cumplimiento de aquel anuncio, de aquel Mesías Salvador. Pero el cumplimiento del gran día de la Navidad fue cuando el ángel lo anunció a los pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es un día real, un día en la historia de la humanidad. Nos nació en la ciudad de David, que es Jerusalén, un Salvador que es Cristo el Señor.
Más bien la ciudad de donde David era Belén, Belén de Judea. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquel niño nacido era la paz de Dios, la paz de Dios de los pecadores con Dios. A través de él, Dios haría la paz entre un pecador perdido y un Dios justo y misericordioso. Aquel niño también representaba la buena voluntad de Dios para con los hombres. Jesús es el testimonio de Dios de que Él nos ama, de que Él nos preparó este Salvador y que por medio de Jesús Dios puede hacer la paz con nosotros. Pero la profecía todavía no terminaba. A los 8 días de nacido el Salvador, la profecía fue renovada. Tenía que continuar mirando hacia adelante para que Jesús pudiera consumar nuestra salvación. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel que antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El ungido quiere decir el que era el Salvador, el que traía nuestra salvación. Y Dios le había dado esa oportunidad de que no partiera hasta que él viera con sus propios ojos la salvación. Entonces, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bien, ahora el mismo Simeón estaba prolongando todavía el alcance de aquella profecía hecha allá en Edén. Ahora él está hablando de este Salvador como la salvación que Dios había preparado en presencia de todos los pueblos. Y eso nos alcanza a ti y a mí en este momento, aquí donde vivimos. Y sigue diciendo Simeón: Él será luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto quiere decir que la luz de este mensaje llegaría a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los hombres. Sería una luz de una revelación, de un mensaje de salvación. Por eso, hasta el día de hoy, habiendo pasado más de 20 siglos, se anuncia este mensaje a todo el mundo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía
de aquel niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué contenido tenía este asunto? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Bien, él representaba la caída para ir a la condenación de muchos, porque es el testimonio de Dios en persona, hecho carne, que Dios había preparado un Salvador para todos los pueblos, y sin embargo, muchos no creerían en él. Pero muchos otros sí creerían en él, y para ellos sería un levantamiento de un estado de maldición y condenación para ser levantados y llevados a la misma gloria de Dios eternamente. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es por el castigo del pecado que está en cada persona, en cada ser humano. La ira de Dios solamente puede ser apagado por la fe en Cristo Jesús. Y solamente Él nos puede levantar y tenernos en la presencia de Dios. Y esto es un anuncio que se predica, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él es la señal que sería contradicha. Saben que muchos no aceptan a Jesús porque no pueden aceptar que un Salvador poderoso para destruir el pecado, destruir la muerte y destruir al diablo, fuera alguien que fuera clavado en la cruz por sus adversarios, por sus enemigos. No pueden creer en un Jesús en debilidad, en humildad, en mansedumbre. Él es una señal que es contradicha, pero también es una señal de salvación. Así está escrito en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Sí, Jesús es una señal dada por Dios, una señal que está puesta para caída de muchos por su incredulidad y por no tener el Salvador y por no aceptar la salvación. Pero como lo anunciaron los ángeles, he aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, Dios dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, realmente la misma sabiduría humana puede ser una gran barrera, un obstáculo para creer en este Jesús quebrantado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo aceptamos. Pero Simeón todavía dijo algo más a María.
una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto fue Jesús muriendo en la cruz. Esto sería la espada que traspasaría el alma de María, de ver al Hijo de sus entrañas muriendo, entregando su vida santa y limpia por los pecadores. Pero ella sabía que esto era el plan de Dios. Después, pasados 33 años, María sufriría en su corazón la gran herida que traspasaría el alma. Pero ella encontró reposo, encontró paz en aquella predestinación para lo cual ella había engendrado en su vientre al Mesías Salvador. Ella se regocijó en esto. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ella se refugió en este anuncio. Se refugió que aquel que estaba en la cruz y que había sido engendrado en sus propias entrañas era su propio Salvador. Y lo amó porque sabía que estaba pagando en la cruz por el pecado de todos nosotros. Bien, quizás en estos días tú estés llevando a cabo con mucha devoción alguna celebración religiosa por medio de ceremonias, por medio de algunos cumplimientos religiosos. Pero yo quiero decirte que una ceremonia solo es la sombra de una realidad y que Jesús no es una ceremonia. Jesús es una realidad que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ahora Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere entrar a tu corazón para cumplir, para llevar a cabo esta gran salvación, el cumplimiento de este Mesías Salvador, habiendo consumado tu salvación y la mía en la cruz. Si tú quieres hacer una realidad en espíritu y en verdad la Navidad, vamos a pedírselo a Dios. Vamos a decirle que tú quieres hacer realidad la Navidad que Él preparó para ti y para todos nosotros. Vamos a orar. Dios, en este momento, has llevado mi atención, mis pensamientos a tu palabra, a la palabra que nos has dejado escrita para que nosotros creyésemos en el Salvador. Y he conocido claramente que este Salvador fue provisto por ti. Fue tu disposición, tu deseo de salvarnos. Y yo reconozco que yo soy uno de esas personas por las que Él vino a salvarnos. Creo que su sacrificio en la cruz fue para pagar la culpa de mis pecados, porque yo te confieso que soy pecador y te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón y quiero hacer mío este Salvador. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Mesías Salvador, que fuiste a la cruz en mi lugar
que experimentaste el castigo por la culpa de mis pecados y que ahora vives. Yo te abro la puerta de mi corazón, te recibo, te acepto como mi Salvador personal. Yo quiero ser uno de los que tú levantes para ser llevados a la presencia de Dios. Quiero que tú me des la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.